Bien, Iglesia, vamos a ver las aplicaciones, reflexiones también en la predicación del día domingo. El nombre de la predicación fue la unidad que nace de la Trinidad, Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Voy a leerlos para que lo podamos recordar. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, básicamente fueron tres puntos basados en los tres versículos que se leyeron. Vamos a ir viendo algunas aplicaciones o recordando algunas cosas en cada punto. El punto uno fue la unidad en el Espíritu. Lo primero, la primera aseveración que Pablo hace es respecto del cuerpo y del espíritu. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Me imagino que todos recordarán a lo que se refiere con cuerpo, ¿no? Debe estar bastante claro, no es primera vez que hablamos del cuerpo en alguna enseñanza de la Biblia, pero es la referencia a la iglesia. O sea, el cuerpo es la iglesia de Cristo y algunas cosas que mencionábamos que probablemente tampoco son nuevas, es que el cuerpo es uno, ¿cierto? Y tiene muchos miembros. Entonces, esa es una idea frecuente también en Corintios y, y es una realidad de la iglesia de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo también. En un sentido somos uno, ¿cierto? Somos un cuerpo, hablando de una manera más local, ¿no? Pero también somos diversos. Me parece que yo lo decía la semana anterior. Hay, somos uno, pero también hay diversidad. Y eso de los miembros no tiene que ver con los dones, tiene que ver con la manifestación, ¿no? Del- de esos dones de manera mutua, de edificación mutua, a eso me refiero. Y Pablo acá dice que así como hay un cuerpo, también hay un espíritu. Y esa referencia es al Espíritu Santo. Entonces está tomando esta realidad, ¿no? espiritual del cuerpo y del espíritu. Y bueno, como asuntos prácticos, yo creo que siempre tenemos el desafío nosotros de poder integrarnos cada vez más como congregación, como parte del cuerpo. Y hay algo que yo he visto en algunos de ustedes y me alegro, que es que aparte del tiempo que siempre es escaso en la iglesia, están viendo maneras de poder conocerse y reunirse. Aplaudo esas iniciativas porque siempre son positivas y ayudan también a que nos conozcamos mejor. Y espero también que eso pueda traspasarse, por decirlo de algún modo, que sea más generalizado entre nosotros y podamos también ponerlo por práctica, ¿no? Que podamos conocernos un poco más, no tanto en el ambiente de la iglesia, que siempre es reducido, ¿no? Siempre es corto el espacio que hay de tiempo, sino que en otros. Y creo que eso también ayuda a que tengamos esta realidad de cuerpo más integrada y que también nos podamos, eh, como parte del cuerpo, como miembro y teniendo distintos dones, también bendecirnos los unos a los otros. Entonces, dada esta unidad y diversidad, dado el espíritu que yo les decía el día domingo, que es lo que nos cohesiona y que nos une, Pablo dice, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Y esa esperanza de su vocación tiene que ver por contexto cercano, ¿no? Con lo que Pablo va a mencionar más adelante. Yo se los leí el día domingo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es como el objetivo, podríamos decir, que nos convoca a todos los creyentes. Yo puedo tener, por ejemplo, un don específico. Supongamos que tengo el don de poder predicar o de enseñar la palabra. Entonces, ese es un don particular para mí. Pero otro puede tener el don, no sé, de evangelizar, por ejemplo. Otro puede tener el don de exhortar, el don de servicio.
Y nosotros todos teniendo distintos dones tenemos algo común. Y eso, esa es la idea que yo quisiera subrayar esta noche. Tenemos este propósito común, que es precisamente lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y es que lleguemos a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En las próximas predicaciones vamos a ver el medio para que eso suceda. O sea, las predicaciones que nos faltan por cubrir aquí en el capítulo 4, vamos a hablar de los dones que ha dado Dios. Esos son los que están en el cuerpo, ¿se dan cuenta? Entonces todo esto es una unidad, digamos. Yo las he dividido solo por razones de tiempo y para ir paso a paso. Podrían hacerse quizás dos prédicas de este capítulo 4, de estos primeros 16 versículos, pero yo quería ir más lento porque creo que también hay mucho que extraer de cada versículo. Pero ese es el propósito, ¿no? Que lleguemos a ese hombre maduro que finalmente es Jesucristo. Sigue llegando gente acá. Ahí sí. Romanos 8:29 expresa lo mismo, tal vez incluso de manera más clara nos dice porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y ese es el gran propósito que nosotros perseguimos como cuerpo. Así como el cuerpo es uno, el espíritu es uno, nosotros también tenemos que estar unánimes en ese sentido. Y es allí que yo les decía el domingo, y vuelvo a repetir la pregunta, porque es una pregunta muy introspectiva en un sentido, pero también comunitaria en otro. Es introspectiva, es personal en el sentido de que nosotros evaluemos nuestros corazones y cuáles son hoy nuestros mayores deseos, qué es lo que hoy día a nosotros, por decirlo así, nos gobierna. Eso habla, ¿no? De lo que nosotros queremos alcanzar. Y aquí la palabra nos ofrece, sin lugar a dudas, algo prioritario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre debiésemos querer alcanzar, que es crecer a la estatura de Cristo. Y obviamente también eso nos lleva a un desafío también como iglesia local, porque podríamos ponernos muchas metas nosotros como iglesia local. Eh, yo crecí en iglesias pentecostales donde las personas hacían muchas cosas para generar recursos, para construir el templo, para comprar terrenos, para hacer más templos. Y eso gobernaba, digamos, el ímpetu de la iglesia. Es increíble y cómo la gente daba en esos contextos. No quiero decir que eso esté mal, no, pero yo ahí era más niño, no sé cómo habrá sido la intención del corazón. Pero cuando ese es el objetivo final de la iglesia, solo acaparar recursos para hacer más templos, para comprar más terrenos, creo que nos olvidamos de lo principal, ¿no? Y lo principal está aquí. Lo principal siempre va a tener eh, un, se va a mostrar en el terreno de lo espiritual. O sea, eso debe ser lo principal para nosotros también como iglesia, hermano. Y si bien reconocemos que hay cosas en esta vida que son necesarias, ¿no? Para que una iglesia pueda crecer, estabilizarse, el principal fundamento no está allí, sino que el fundamento siempre va a ser de carácter espiritual. Y en la medida que nosotros todos, los que somos parte de esta congregación, caminemos en este propósito común, ¿sí? Que como cuerpo es correr esta carrera, la carrera de ser como Cristo, ¿sí? Como iglesia, ser como Cristo. Hay un solo espíritu, un solo cuerpo, y este debe querer ser como Cristo. Entonces, si nosotros estamos a una mente en ese propósito, estoy cierto y seguro que las demás cosas, si están en la voluntad del Señor, se van a dar de manera natural. Entonces, ese es el propósito común que debemos tener nosotros como iglesia local. Correr esta carrera de modo o con la meta, con el propósito, con el fin de parecernos más al Señor Jesucristo. Así que creo que ahí se resumen y se aplica también eh, este, este primer punto. Parece que tenía otra idea por aquí anotada, pero ahí si más adelante me acuerdo se las digo. Dejo a mi hermano Patricio también para que comparta. Amén. Buenas noches, iglesia. Bueno, en nuestro primer punto, nosotros como hijos del Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, debemos estar unidos en una misma fe. Y es que hoy en día vemos una diversidad doctrinal que nos divide,
pero nosotros debemos estar unidos en una misma fe y trabajar en eso, lo que recién decía nuestro pastor, ¿cierto? En un fin común que también parte de eso es nuestro servicio y también nuestro amor hacia el Señor. Cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias personales y eso naturalmente nos hace ser diferentes, pensar de una forma distinta también. Y en algunos casos somos totalmente diferentes a otro hermano, en algunos quizás tenemos algo parecido. Sin embargo, lo importante que debemos recordar es que todos somos parte de un mismo cuerpo y en lugar de enfocarnos en las diferencias que pudiéramos tener, debemos enfocarnos en aquello que nos une, que yo sé que mi hermano también ama al Señor, yo también amo al Señor y juntos también tenemos que luchar también por esforzarnos en también amar a nuestro prójimo, a quien es más difícil de amar, y algo que nos debe unir a cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de enfocarnos en aquello que nos separa, debemos enfocarnos en lo que nos une y eso también nos fortalece y así también reflejamos el amor del Señor. Quiero decir con esto que si nos enfocamos en lo que nos une, el amor que yo he aprendido del Señor también lo reflejo hacia mi prójimo. Y bueno, algo mencionando finalmente ya que se nos dijo en la prédica como una aplicación, y es que ¿qué sacábamos con tener una mejor iglesia? Unas mejores sillas, mejores programas de aprendizaje, mejor sonido, y así un sinfín de cosas que nos falta mejorar. Pero aún así, ¿qué sacamos con tener todo perfecto, todo bien, si no crecemos en parecernos a Cristo? Y esto es algo que cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos en que nos parezcamos más a Cristo. Amén. Gracias, Patito. El segundo punto, la unidad en el Señor. Verso 5: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En este sentido, se nos habla de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Jesucristo, Él es el Señor. Y bueno, solo en Cristo hay salvación. Yo creo que me parece que todos los que estamos acá lo tenemos sumamente claro. Y la confesión del Señor en el contexto particular tenía un peso, ¿no? Confesar que Jesucristo era el Señor en algunas épocas de la historia temprana de la iglesia podía costar la vida. Eh, Hoy día, en general, ¿no? En nuestros contextos no es tan así, salvo en algunas regiones del mundo, pero acá en Chile usted puede decir que Jesús es su Señor y lo más que puede pasar es que se rían de usted, pero no va a pasar más de eso. En el contexto de la iglesia temprana, ¿no? En los primeros 300 años, podríamos decir, sí hubo periodos de persecución, digamos, intermitentes. Por eso es que nosotros leemos textos como Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. De aquí se han extraído enseñanzas equívocas en el sentido de que se ha hecho repetir a las personas una oración y decir, si tú repites esta oración, Jesús es mi Señor y me arrepiento de mis pecados, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida y se le garantiza a las personas por repetir una oración que alcanzan salvación. La verdad es que cualquier persona puede repetir una oración sin tener convicción de lo que está diciendo. Entonces, por eso Romanos 10:9 dice eso, por lo que yo les explicaba antes. Entonces tenemos que entenderlo, tenemos que entender la expresión en su contexto y tenemos que entender obviamente que el texto nos quiere implicar algo más, ¿no? Algo más profundo. De hecho, el propio texto dice, y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos. O sea que para alcanzar salvación yo debo creer en la obra del Señor de manera completa, incluso en su resurrección, porque si no, no alcanzo salvación según ese texto. O sea, va una persona que yo le hago repetir una oración sin explicarle el Evangelio, entender la resurrección de Cristo, aceptarla, yo pienso que no. Entonces se ha hecho de esa forma de evangelización, entre comillas, algo muy común y corriente, y nosotros debemos cuidarnos de eso. Nuestro énfasis como iglesia local, y es lo que yo trato de hacer, tanto con personas que tal vez no han escuchado el Evangelio nunca,
o también con personas que yo sé que provienen de contextos creyentes o que han estado incluso en la iglesia, mi primer intento es verificar si hay un entendimiento del Evangelio o no. Eso es lo primero que yo en lo particular trato de hacer e incluso intencionalmente eh, hablo del Evangelio. Cuando me ha tocado la oportunidad de estar con personas que a veces son muy calladas o que uno no sabe o que llevan, o más bien uno los conoce más en la iglesia porque son familiares o hijos. Y yo siempre trato de compartir el mensaje del Evangelio. Y les digo, ¿tú has entendido esto? ¿Tú sabes el Evangelio? ¿Tú sabes que Jesucristo vivió de manera santa, que Él murió por los pecados, por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día entre los muertos y que si tú le confiesas como Señor y te arrepientes de tus pecados y vienes en arrepentimiento y fe, tú alcanzas la salvación? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir un poco aclarando siempre, reenfatizándolas, repitiéndolas de manera muy seguida, porque la verdad es que ha habido, hemos nacido en un contexto de muy poca evangelización en general y, y de una evangelización clara, de una evangelización conforme a lo que es el Evangelio. Y nosotros entonces tenemos que hacer ese trabajo, hermanos, de, de que las personas puedan tener, asegurarnos de que las personas tengan un entendimiento claro del Evangelio. Por eso que cuando usted me escucha predicar, los que vienen todos los domingos, si en alguna oportunidad el texto a mí me da la oportunidad aunque sea en dos o tres frases, exponer el Evangelio, lo hago, por eso mismo. Porque tristemente en nuestro contexto hay poca claridad. Hay personas que pueden estar por años en la iglesia, incluso sirviendo, incluso hasta predicando, lamentablemente, sin tener un concepto claro del Evangelio, de lo que es el Evangelio. Y ahí, bueno, eso tiene que ver con la idea de que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Y esta mala enseñanza de hacer repetir a las personas. Y si lo llevamos al aspecto nuestro, ¿no? Como creyentes, también la confesión superficial también conlleva peligros, ¿no? Nosotros podemos sentirnos cómodos asistiendo a la iglesia, teniendo amistades cristianas, adoptando el vocabulario cristiano, pero al final del día, hermanos, tenemos que vernos en el espejo de la palabra del Señor y preguntarnos en cuántas áreas de nuestra vida de verdad Cristo es nuestro Señor. En cuántas áreas de nuestra vida Cristo es nuestro Señor y tal vez en cuántas otras áreas de nuestra vida aún nos gobernamos nosotros mismos. Cuando Cristo es el Señor, Él nos gobierna por medio de su palabra. Nosotros somos obedientes a su palabra. Y entonces la, la meta, el camino, ¿cuál es el nuestro? Año tras año, mientras Dios nos da vida, ir sometiendo las distintas áreas de nuestra vida al gobierno de Cristo. Y eso está expresado en su palabra. Esa es nuestra lucha, hermanos. Esa debe ser tu lucha. Que Jesucristo sea el Señor de manera más evidente en todas las áreas de tu vida. Y, y vamos a estar en este intento y en esta carrera hasta que el Señor venga por nosotros. Así que ánimo, te animo y te estimulo a continuar, a sacudirte. A lo mejor estás pasando hoy tiempos difíciles de no estar en un alto grado tal vez de espiritualidad o incluso te cuesta hasta congregarte, no lo sé. Te estimulo en el nombre del Señor a que te pongas de pie, a que te pongas de pie y a que sigas adelante y a que en la fuerza del Señor, por el Espíritu del Señor, por la palabra del Señor, sigas adelante y sigue este camino de santificación, que no es fácil, pero definitivamente es el mejor camino que se le ha dado al hombre. No hay mejor estilo de vida que el estilo de vida que nos ha dado Cristo a través de su palabra. Eh, es curioso cuando uno mira a las personas, siempre están buscando algo. Todas las personas siempre están buscando algo que hacer, algún propósito de vida, ya sea un deporte, un pasatiempo, un hobby, algo. Siempre la gente está buscando algo.
Cuando llegamos a Cristo, Él nos dice por dónde está el camino, Él nos señala el propósito. Solo tenemos que seguirlo, solo tenemos que seguirlo y como dijimos también en la introducción de esta segunda parte de la epístola, Dios nos ha provisto ya de todas las riquezas espirituales para que así lo hagamos. Los otros dos puntos son bien doctrinales, ¿no? Dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Una sola fe, repito lo que dije el domingo, es el cuerpo de doctrinas. ¿Qué es el cuerpo de doctrinas? Es las doctrinas que han sido, digamos, articuladas. Cuando digo articuladas me refiero a que han sido extraídas de la palabra del Señor y han sido escritas, ¿sí? A eso nos referimos con articuladas y ahora son lo que nosotros confesamos, ¿no? Como fe. Nosotros creemos en la Trinidad, por ejemplo, que es lo que gobierna este texto. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos que la palabra de Dios es suficiente. Creemos que es infalible. Creemos que el Señor va a volver por segunda vez también. En fin, todo lo que la palabra enseña como cuerpo de doctrina es lo que nosotros también afirmamos. Y a eso es lo que se refiere, una sola fe. Y luego el bautismo, que es también ahí hay algunos autores que señalan que ese podría ser el bautismo que yo también les hablé en la predicación, que es el bautismo cuando creemos, es decir, el bautismo en el Espíritu. Pero parece tener más sentido, ¿no? También si está hablando de cosas así bien específicas y bien representativas, que se refiere al bautismo en agua, que no debiese haber interrupción entre que una persona cree en Cristo y se bautiza. Y yo les explicaba el día domingo que nosotros por razones de fuerza mayor, podríamos decir, a veces no podemos hacerlo así de rápido. Pero entre que una persona cree y se bautiza, no debiese haber mayor distancia de tiempo. El bautismo es una expresión, una manifestación pública de la fe por Cristo. Así que en ese sentido creo que como aplicación no habría nada más que agregar. Amén. Ya en nuestro segundo punto y recordando también las obras de nuestro Señor Jesucristo, que es bien importante que constantemente lo estemos haciendo. Y es que Él ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer, que es vivir una vida perfecta. Y también hoy en día, si alguno entre nosotros está pasando por momentos de dificultad, es importante también recordar de que si el Señor ha sido fiel en el pasado y ahora en el presente, Él también lo será en el futuro. Y eso es algo que nosotros debemos descansar en su voluntad. En una parte también se nos hablaba de en cuántas áreas nos gobernamos nosotros. Y es que probablemente quisiéramos vivir vidas perfectas, sin embargo, en nuestro cuerpo de carne a veces nos termina ganando. Lo importante es que debemos esforzarnos por agradar al Señor, debemos esforzarnos por orar, por buscarle y así poder estar más fortalecidos a la hora de nuestra lucha con nuestra carne. Y es que claramente hoy en día nosotros no podemos ser los mismos hoy en día a cuando el Señor nos llamó el primer día. Claramente en nuestra vida debe haber un avance, debe haber una mejora, debemos ir creciendo en santidad, debemos ir creciendo en conocimiento, en cambios también en nuestra vida y si hay alguno entre nosotros que no ha visto ningún cambio, es necesario replantearse esto, que si verdaderamente he conocido al Dios verdadero. Hay un predicador, George, que dice, en el cielo no habrá presbiterianos, bautistas o metodistas, solo habrán almas regeneradas por Dios. Y eso va ligado a lo que el pastor nos decía ahora sobre la oración también, sino que es una vida también en donde nos debemos ir arrepintiendo, una vida en donde debemos ir confiando también en el Señor. Y bueno, recordando también un dicho que hace muchos años yo lo escuchaba, que es predica, predica, predica y si te es posible, habla. Y, y algo muy cierto, o al menos a mí personalmente me hace mucho sentido porque al momento de yo hablar o de predicar también tiene que ir arrastrado con un buen testimonio, con que el Señor ha hecho un cambio en mí, con que yo he ido avanzando también en santidad, con que, no sé, mis propios vecinos han visto que yo soy distinto
y eso es algo que también da más credibilidad. Sabemos que la obra la hace el Señor. Sin embargo, en nosotros también debemos ir avanzando en santidad y también agradeciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Gracias, Patricio. Finalmente, el punto 3, unidad en el Padre, el verso 6, lo recuerdo, dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Explicábamos el día domingo que ese todos en realidad es restringido, eh, porque bueno, el propio verso lo resuelve, ¿no? Cuando dice que es Dios y Padre de todos, nosotros sabemos que la paternidad de Dios es solo efectiva sobre aquellos que están en Cristo, aquellos que han venido a la fe en el Hijo de Dios, ¿no? Por lo tanto, no es un todo universal, sino que ese todo se refiere a la iglesia de Cristo. Entonces, solo hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Veíamos el día domingo, domingo, bien digo, alguno de esos alcances, ¿no? Yo solo voy a recordar que está sobre todos, es que estamos bajo su autoridad, que estamos bajo su poder. Dios está por encima de todas las cosas. Él tiene el control. ¿Sí? Dios tiene el control, no nosotros. Y siempre es bueno recordarnos eso, sobre todo en situaciones que se nos han escapado de control, que tal vez no tienen solución, que tal vez nosotros decimos no hay vuelta. Bueno, Dios tiene el control. Si tú eres un hijo de Dios, si tú estás dentro de este paraguas de todos, no tienes que olvidar jamás que Dios está sobre todos. Y eso debe traer paz a tu corazón. En todos, Él está con nosotros. Ahí está hablando también por todos, es un Dios que también nos guarda y que está de nuestra parte. O sea, que alguien esté por ti, ¿no? Puede ser, no sé, un afecto cercano, un papá, una mamá, tú sabes que va a estar por ti. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a estar por mis hijos siempre. Y podríamos decir que nosotros como padres podríamos dar, si es necesario, nuestra vida o sacarnos el pan de la boca para que nuestros hijos coman. No tendríamos problema. Los que somos padres sabemos que es así. Bueno, imagínate cómo va a ser Dios, quien es su perfecto. Entonces, saber que Dios está por nosotros también. Eh, Aquí esta historia que planteaba un comentarista, yo solo la reproduje como me acordaba, pero dice, Dios no creó el mundo y lo puso en marcha como puede hacer un relojero con un reloj, dándole cuerda y dejándolo hasta que se le acabe. Dios está detrás de todo este mundo, guiándolo, sosteniéndolo y amándolo. Quisiera ser un poco más específico en ese último punto. Claro, Dios está en lo que los teólogos llaman la gracia común, ¿no? Que Dios sostiene este universo. Pero obviamente sobre sus hijos también hay un cuidado especial, ¿no? Dios está, podríamos decir, sobre nosotros, sus hijos, guiándonos, sosteniéndonos y amándonos. En todos es la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios que, según su palabra, hoy Él hace manifiesta a través de su Espíritu. Recuerden que el Señor Jesucristo oró y Él dijo que era conveniente que Él se fuera, si no, no podría enviar al Consolador o al otro Consolador. Bueno, ese Consolador también es el Espíritu Santo y hoy día nosotros somos habitación de ese Espíritu Santo. Imagínense qué cosa más grande. Así que podemos disfrutar de esta paternidad de Dios y verla manifiesta en estos tres aspectos mencionados por el texto. Si abrimos más la escritura, es seguro que vamos a encontrar más, pero es lo que Pablo estaba enfatizando a la realidad de los efesios y también lo que Dios nos quiere recordar a nosotros de manera particular. Déjeme leer la conclusión que también compartí el domingo, pero me parece interesante esta idea de John Stott. Dice, ahora estamos en condiciones de repetir las tres afirmaciones. Esta vez al revés, en el orden en el cual las personas de la Trinidad se mencionan normalmente. Primero, un único Padre que crea una familia única. ¿Sí? Un único Padre que crea una familia única. Segundo, un único Señor Jesús que crea una única fe, esperanza y bautismo. Y tercero, un único Espíritu que crea un único cuerpo.
Y de allí también alcances prácticos que yo se los ilustraba en la experiencia que tuve hace poco de rechazar una invitación a compartir un culto ecuménico, eh, porque obviamente nuestra fe tiene que nosotros estamos convencidos que viene de la escritura es inspirada por Dios, entonces es una fe particular que requiere ser resguardada y defendida y afirmada por nosotros. Bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? No hay unidad a base de mentiras, no hay unidad a base de medias verdades. Por eso yo no podría celebrar un culto de acción de gracias al lado de un mormón, o al lado de un testigo de Jehová, o incluso al lado de un católico romano. ¿Sí? Entraría en conflictos porque, no porque porque mi personalidad se sienta mal, o mi persona se sienta mal, sino porque no comparten la verdad de la escritura. ¿Sí? Entonces, distinto es, quiero hacer la aclaración también, eh, en, en, eh, cuando se propone algo que no necesariamente es religioso. Por ejemplo, vamos a ir a ayudar a los pobres y se juntan de varias, ahí es distinto, porque el propósito no es un propósito religioso. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Ahí es distinto, ¿no? Ahí es distinto. Ahí podríamos perfectamente aunar criterios o un ejemplo que incluso yo leí hace algunos años en algún libro, me parece de Arce Sproul, si vamos a hacer una lucha pública contra el aborto, por ejemplo. Ahí podríamos perfectamente aunar con un católico romano, ¿no? O con la Iglesia Católica Romana, aunar fuerzas, ¿sí? Em, Ahí es distinto, pero en un Te Deum ya es un asunto que está dedicado a Dios. Entonces no puede haber unos que creen en una cosa, otros que creen supuestamente adorando a un mismo Dios, porque no es el mismo Dios. Así que la unidad nunca puede sacrificar la verdad, ¿sí? Siempre la unidad tiene que ir corriendo de manera paralela con la verdad, nunca separarse. Así que eso. Amén. Finalmente ya en este último punto y versículo, ¿cierto? Un Dios y Padre de todo, dice. Bueno, yo pensaba, un Dios y Padre, ¿cómo yo puedo reconocer como un Padre para mí, como un Dios para mí? ¿Cómo yo le puedo conocer si no le busco? Si, Mm. si no intento aprender más del Señor. Y si usted puede decir, bueno, es que no tengo tiempo para estudiar la palabra, me cuesta entender la Biblia, algunos conceptos, me cuesta orar. Bueno, hago también un llamado para que participe los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia, en donde tenemos oración congregacional, donde también tenemos el devocional, donde hemos ido aprendiendo conceptos de la palabra del Señor, hemos ido entendiendo algunas cosas que no sabíamos. Y es importante también participar en estas cosas, y es difícil en la semana hacer un tiempo, pero si usted puede, participe los domingos. Yo sé que va a ser de mucha edificación porque así ha sido para mi vida. Y bueno, también descansemos en la voluntad del Señor, que Él tiene todo bajo control. Y yo cómo puedo descansar en su voluntad si no conozco la palabra, ¿cierto? Por eso es importante que conozcamos la palabra del Señor y profundicemos en ella. Y ya finalizando en conjunto a los tres versículos, es que recordemos esto, que es importante comprender la unidad en el Señor y que todos somos parte del cuerpo, que es importante también que nos sintamos así nosotros, que no nos sintamos ajenos a la iglesia, a nuestra iglesia y que seamos parte de ella. Y bueno, el pastor también nos decía en la prédica en este punto que a no temer, a no retroceder, sino que a seguir permaneciendo, aunque el panorama esté difícil, debemos continuar perseverando. Así que eso, hermano, y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar y entregar este tiempo de reflexión en la palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de revisitar estas enseñanzas compartidas el día domingo. Te pido, Señor, como lo hice antes, que tú apliques esta palabra en nuestros corazones de manera particular, pero también congregacionalmente, Señor. Ayúdanos a aceptar el desafío
y las herramientas dadas, Señor, para poner estas verdades en práctica. Te bendecimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.